La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de complicaciones cardiovasculares del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Con el doctor Luis Montaner, neumólogo especializado en trastornos respiratorios del sueño, especializado en el Hospital Ramón y Cajal de España y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México. Y para saber un poquitito más, porque esto tiene nombres muy complicados, lo que estamos viendo, vamos con esta placa, por favor. El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una enfermedad que se caracteriza por la ausencia del flujo aéreo en forma repetitiva durante el sueño. Es aún poco diagnosticado en nuestro medio, pudiendo haber más de 500.000 personas que lo padezcan en el Paraguay. Bueno, es un número elevado, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Apnea del sueño cuando falta el aire, ¿verdad? Bueno, esto nos va a explicar el doctor hoy en el programa. Nosotros ahora, ¿qué hacemos? Agradecemos. Quiero agradecer a estas marcas que me están apoyando. Muchísimas gracias. Y también hacer nuestro ejercicio de la gratitud, porque es de bien nacido ser agradecidos. Y agradecemos todo lo bueno que tenemos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo agradezco que vos estás del otro lado, acompañándonos en cada programa del Doctor en Casa. Sean todos bienvenidos. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. El doctor Luis Montaner, él es neumólogo especializado en el trastornos respiratorios del sueño, especializado en el Hospital Ramón y Cajal de España, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México. Está acá con nosotros, es amigo de la casa y el tema es interesantísimo. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Vivi? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Un placer estar nuevamente en tu programa. Un gusto tenerte aquí y sobre todo para hablar de esto, el síndrome, o sea, complicaciones cardiovasculares del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y ya al inicio te voy a pedir, por favor, que nos recuerdes qué es la apnea obstructiva del sueño. Sí. La apnea obstructiva del sueño es un síndrome que se manifiesta en personas que roncan, que hacen breves pausas respiratorias durante el sueño, llevan su respiración durante el sueño, y tienen pequeños ahogos durante el sueño justamente. Esto va generando microdespertares en esta persona y hace de que se levante muy cansado el día siguiente y que tenga mucha somnolencia durante el día cuando está quieto, manejando, leyendo, en la oficina, en reuniones. Está con somnolencia marcada. ¿Por qué? Porque tiene un sueño muy malo, porque cada apnea le va despertando. El problema de la apnea es que aparte de que resta calidad de vida, porque el paciente está muy cansado, está malhumorado, con trastornos en la memoria, en la concentración, tiene múltiples complicaciones cardiovasculares que iremos viendo en el programa. O sea, esto implica no solamente la mala calidad de vida, sí, ¿verdad? Y cuando tiene esta apnea del sueño, ¿se despierta y se da cuenta que se asusta, así que no estaba respirando o es como que sigue durmiendo? No siempre. Es decir, generalmente es la pareja la que le observa al paciente con muchos años de antelación
que está haciendo pausas respiratorias. El paciente al principio no se percata de estas pausas respiratorias, aunque cuando el caso se va agravando, sí ya genera ahogos nocturnos y ya despertares, y ahí es consciente de que está teniendo un problema, ¿verdad? Pero años antes ya la pareja percibe pequeñas pausas respiratorias durante el sueño. O sea, y es durante el ronquido, porque tiene que roncar para tener esto, ¿verdad? Son todos pacientes roncadores que hacen pausas respiratorias, llevan su respiración unos segundos y eso es una apnea obstructiva. Doctor, ¿ya se puede curar el tema del ronquido? Sí, hay múltiples esquemas de tratamiento para el ronquido y apnea sobre todo. Sí. Bueno, eso es una buena noticia para los que roncan y para las parejas de los que roncan, ¿verdad? Porque es terrible dormir con uno que está ahí, que parece no sé, una moto haciendo un ruido raro toda la noche. Bueno, pero no solamente el tema de lo que ya decía el doctor, no solamente el tema de no tener una buena calidad de sueño, que eso implica obviamente al día siguiente todo mal, ¿verdad? Porque ya la memoria está afectada, el ánimo mismo, levantarte cansado. O sea, si uno se despierta cansado es porque algo no está funcionando bien. Así mismo. O sea, no sirvió el sueño para reparar y para descansar, que para eso dormimos, ¿verdad? Así mismo. Entonces hay que tratar de ver qué será lo que tenemos y si hay alguien que duerma, si están en pareja, entonces es más fácil. Ahora, si es un solitario, una solitaria, ¿cómo vas a ver? El diagnóstico en personas solteras es mucho más tardío, ¿verdad? Cuando van a campamentos o a retiros, bueno, ahí se descubren por la gente que le ve dormir, pero con muchos años de retraso que una persona casada, que ya tiene la pareja al lado y que va controlando noche a noche. Sí. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces, porque esto es nada más que para saber qué es apnea de sueño. Ahora, nuestro tema es complicaciones cardiovasculares. ¿Cuál es la relación con el tema cardiovascular, doctor? Sí. La apnea obstructiva del sueño tiene múltiples complicaciones cardiovasculares. Es más, ese es el motivo por el cual se le dio mucho énfasis al síndrome de apnea del sueño en las últimas décadas. La apnea del sueño produce hipertensión arterial, es decir, presión alta, produce riesgo de arritmias nocturnas, trastornos del ritmo cardíaco, riesgo de accidentes cerebrovasculares, los derrames cerebrales, hay una clara relación, riesgo de infartos agudos de miocardio, es decir, cardiopatía isquémica. Ay, pero es súper peligroso. Hipertensión pulmonar. Son las 5 complicaciones cardiovasculares más frecuentes asociadas al síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y de ahí complicaciones duras, doctor. Son complicaciones muy serias, son complicaciones muy serias, así mismo. Bueno, entonces, ¿el que ronca puede no tener apnea del sueño o seguro que tiene? No todos los roncadores tienen apnea del sueño, Vivi. Un 40%, un alto porcentaje sí tiene, pero el resto es solamente roncador, ¿sí? De 10 personas que roncan, 4 van a tener apneas y esos pacientes deben ser estudiados y tratados rápidamente para mejorar su calidad de vida y prevenir estas complicaciones cardiovasculares que iremos hablando en el programa. Y el resto son roncadores que tienen otras opciones de tratamiento también para el ronquido por sí mismo. Ya, perfecto. Ese es un tema también terrible, el tema de los ronquidos. Podemos hablar un poquito más después de eso. Sí. Bueno, vamos con este primer material. Por favor, señor director, vamos a compartir. Relación con la hipertensión arterial e hipertensión pulmonar. Entre el 40% y el 70% de los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño tiene hipertensión arterial sistémica, lo que significa una prevalencia 4 veces superior a la observada en la población general. Diferentes mecanismos patogénicos explican esa asociación, como ser la hipoxemia intermitente, disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, con la activación del sistema nervioso simpático, con aumento en la concentración de catecolaminas y otras hormonas, y finalmente vasoconstricción periférica. Bueno, explícanos un poco, muchas palabras raras ahí, nos confundimos en el camino. Sí, la apnea del sueño está relacionada a hipertensión. Es muy importante la prevalencia. La prevalencia de hipertensión en población general es alta, 15-20%.
el paciente con apnea tiene un 40-70% de hipertensión arterial. Es una población de alto riesgo para padecer presión alta. ¿Por qué? Por diferentes mecanismos que escuchamos. La hipoxemia, que es la caída en la oxigenación con cada apnea, la liberación de catecolaminas, que son sustancias que crean vasoconstricción y eso genera hipertensión arterial. Ciertos ejes neurohormonales como la renina, angiotensina, aldosterona, que está alterado y eso desencadena hipertensión arterial. Existe una disfunción endotelial, es decir, la porción interna de los vasos liberan ciertos mediadores vasoconstrictores como la endotelina y eso genera vasoconstricción y eso finalmente genera hipertensión arterial. Inicialmente la hipertensión en la apnea del sueño es nocturna, es decir, el paciente durante el día al comienzo no tiene presión alta, se detecta hipertensión nocturna porque con cada evento se liberan catecolaminas y el paciente va haciendo hipertensión. Y eso puede determinarse a través de un estudio que se llama MAPA, que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial, control de la presión arterial durante 24 horas, que detecta durante la noche que ese paciente hace picos de hipertensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está teniendo un problema. En este caso, la apnea del sueño, la apnea obstructiva del sueño, que le genera liberación de catecolaminas y hace hipertensión. Si la apnea no se trata, finalmente hace hipertensión ya durante el día, es decir, hacia la mañana y durante la noche hipertensión y se instala la hipertensión arterial sistémica. Vemos muchos pacientes que llegan a la consulta que tienen presión alta, están tomando un medicamento, 2, 3 o 4 medicamentos para la presión y esa presión no logra controlarse. ¿Por qué? Porque no se llegó a investigar la causa de esa hipertensión. Finalmente uno hace una buena historia clínica, detecta que el paciente es roncador, de que hace pausas respiratorias, que se levanta cansado por las mañanas, que tiene trastorno de la memoria. Finalmente uno confirma el diagnóstico a través de un estudio llamado polisomnografía y ese paciente tiene apnea del sueño. Tratamos la apnea del sueño y esa hipertensión empieza a mejorar. Es decir, se van retirando medicamentos y se disminuyen las dosis de estos medicamentos. Y eso vemos frecuentemente, trabajamos en equipo con muchos colegas cardiólogos y esa experiencia la tenemos ya hace mucho tiempo en nuestro país, de hipertensos refractarios al tratamiento que estuvieron con 4 medicamentos, fuimos retirando fármacos progresivamente. ¿Qué es refractarios al tratamiento? Que no responden al tratamiento. Ajá. Y eso es porque sencillamente no se estaba determinando la causa de esa hipertensión. Es más, el SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, es la primera causa de hipertensión arterial secundaria. Hablamos de hipertensión arterial secundaria cuando conocemos la causa y la tratamos. Y en este caso, tenemos que tratar la apnea del sueño para que esa hipertensión mejore. Doctor, la persona que tiene hipertensión por apnea de sueño, se va al médico, al clínico y le ve que tiene presión alta, le recomienda y le da unos medicamentos para la presión alta y le dice que tiene que cuidarse en las comidas, bla, 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 todo lo que se dice. Si no se mejora el tema de la apnea, eso no le va a hacer nada, ni cosquillas le van a hacer esos medicamentos. Ese paciente va a seguir teniendo presión alta, el médico le va a añadir un segundo fármaco, va a seguir con presión alta, le va a añadir un tercer fármaco. ¿Está dopado, pobrecito? No, es un paciente que no va a responder al tratamiento porque la causa de su hipertensión es la apnea del sueño. Claro. Una vez que se descubra la causa y tratemos esa causa, que en este caso es la apnea obstructiva del sueño, esa hipertensión empieza a mejorar. No desaparecer totalmente, ¿por qué? Porque ya hubieron cambios estructurales a nivel de los vasos, a nivel de las arterias, que hace de que esa hipertensión persista, pero los niveles o las cifras tensionales mejoran ostensiblemente. Pero qué bueno saber, ¿verdad? Y también importante, a lo mejor alguien está con un tratamiento para presión alta y no le está funcionando, entonces habría que estudiar un poco más que no sea, que justamente tenga apnea de sueño, ¿verdad? Claro, como dijimos, un paciente con presión alta, bueno, es una población de alto riesgo. 40-70% de los hipertensos tienen apnea del sueño. Por eso es obligatorio hacer un par de preguntas en el consultorio investigando apnea del sueño porque ahí puede estar el origen del problema. Doctor, ¿y cómo pescas que tiene apnea del sueño si es una persona que vive sola? Que nadie le escucha cuando duerme. Sí, es muy importante que una tercera persona lo observe, ¿verdad? Es muy importante. Familiares cercanos que lo observen es muy importante, porque cuando el paciente llega a la consulta y se queja de somnolencia marcada, ya esa apnea lleva mucho tiempo, ¿sí? Cuando es muy sintomático, esa apnea lleva mucho tiempo. Pero hay otros datos que nos pueden hacer sospechar. El levantarse cansado, sin que esté tomando ninguna medicación y duerma las horas suficientes, se levanta cansado a pesar de ello, que tenga cambios en la memoria, que esté muy irritable durante el día,
esos son datos que nos deben que nos deben orientar a la posibilidad de apnea del sueño. Que esté irritable todo el día. Estamos pensando ya todos en alguien que esté irritado todo el día. Hay que recomendarle que vea si no tiene apnea del sueño, ¿verdad? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Vamos a hacer un corte, volvemos enseguida. Con nuestro invitado, el doctor Luis Montaner. Él es neumólogo, especializado en trastornos respiratorios del sueño, especializado en el Hospital Ramón y Cajal en España y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. Y está con nosotros aquí hablándonos de todas estas complicaciones a nivel cardiovascular que trae el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es cuando la gente ronca y deja de respirar unos minutos, unos segundos, mejor dicho. Muchas veces ni se da cuenta y sigue durmiendo, pero al día siguiente se despierta cansado y todo esto. Bueno, si te pasa a vos eso, atención, porque acá nosotros en el corte ya detectamos a uno de nuestros compañeros que estaba contando que roncaba y tenía apnea de sueño. Entonces ahora ya directamente el tratamiento con el doctor acá. En el corte ya le va a hacer el tratamiento. Bueno, vamos ahora con otro material que habla de la relación con la insuficiencia cardíaca. A ver. Relación con la insuficiencia cardíaca. La prevalencia en pacientes con insuficiencia cardíaca es de un 26%. El mecanismo por el cual el síndrome de apnea obstructiva del sueño produce hipertrofia ventricular izquierda y posterior disfunción sistólica es el aumento sostenido de la presión arterial, sobre todo durante el sueño. En cuanto a la disfunción diastólica, estaría relacionada a la desaturación nocturna de oxígeno. El síndrome de apnea obstructiva del sueño contribuye al empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Es así, doctor? Es así mismo, Vivi. Lógicamente, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de un fallo en la bomba cardíaca, una dificultad para bombear adecuadamente la cantidad del torrente sanguíneo a todos los órganos y sistemas, por lo tanto, sufren todos los órganos. Y lógicamente, la apnea del sueño implica un estrés exagerado a ese aparato cardiovascular. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga de presión a ese ventrículo izquierdo por la hipertensión que ya hablamos en el bloque previo. Existe hipoxemia, caída en la oxigenación con cada apnea y eso le sobrecarga al ventrículo derecho. Existe liberación de catecolaminas con cada despertar secundario a una apnea. Las catecolaminas generan aumento de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca y todo esto implica una sobrecarga a ese corazón ya enfermo con insuficiencia cardíaca. Eso lógicamente implica un déficit en su capacidad contráctil, sobre todo el ventrículo izquierdo, y esto tiene implicancia en la mortalidad. Capacidad contráctil es lo que hace el corazón así. Bombear, ¿verdad? Así bueno, mismo. O sea, ahí eso se disminuye. Sigo yo con mi mano. Disminuye. Existe una disminución en la fracción de eyección, es decir, en la capacidad contráctil de ese ventrículo izquierdo. Por lo tanto, se hicieron estudios comparativos en pacientes con insuficiencia cardíaca con apnea del sueño y sin apnea del sueño, y se vio una clara diferencia en mortalidad en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con apnea del sueño no tratados versus aquellos pacientes con apneas tratadas. Es decir, tiene un impacto importante en la mortalidad. Por eso es fundamental que todo paciente con insuficiencia cardíaca se investigue apnea del sueño, porque esto puede mejorar notablemente su calidad de vida y su supervivencia. Doctor, ¿por qué dice que produce, estoy leyendo porque no me voy a acordar, hipertrofia ventricular izquierda? ¿Por qué izquierda, un lado? Sí, el corazón tiene dos ventrículos, el derecho y el izquierdo. El derecho surte sangre a la circulación pulmonar, que es una circulación de baja presión, y el ventrículo izquierdo surge a la circulación sistémica, ¿verdad?, donde se manejan niveles más altos de presión. Si el paciente tiene presión alta,
toda esa presión alta repercute en ese ventrículo izquierdo que tiene que bombear contra un sistema de mayor presión, de mucha mayor presión. Por lo tanto, como es un músculo, ese músculo está forzado y se va hipertrofiando ese músculo que es el ventrículo izquierdo, por eso las paredes se van engrosando, pero eso finalmente se fatiga en algún momento y ese corazón se dilata. Es cuando hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva global. Crece el corazón. Sí, en la parte izquierda. Crece el corazón, exactamente. Primero se hipertrofian sus paredes y finalmente va perdiendo fuerza ese ventrículo y se va dilatando ese ventrículo. Es lo que vemos en las radiografías y eso se ve con los estudios de ecocardiografía, la capacidad contráctil de ese ventrículo izquierdo. Y que crezca el corazón es malo. Es malo, es malo. Anatómicamente hablando, que tiene un gran corazón es otra cosa. Claro. Pero eso hace daño, ¿verdad? Hace daño. Es un paciente que primero hace hipertrofia tratando de compensar para bombear contra un sistema con mucha presión, eso hipertrofia los músculos, pero finalmente esos músculos se van fatigando, eso se va dilatando y ya no bombea adecuadamente. ¿Sí? Bueno, entonces hay que cuidarse con esto. Por favor, vamos a ver este otro material que habla de la relación con esto era con la insuficiencia cardíaca. Ahora el siguiente material, relación con los accidentes cerebrovasculares. A ver. Relación con los accidentes cerebrovasculares. En un estudio se objetivó por resonancia magnética nuclear un 25% de infartos cerebrales silenciosos en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño moderado a severo, sugiriendo que puede causar daño cerebral precoz y asintomático. En un amplio estudio, se ha corroborado que el síndrome de apnea obstructiva del sueño incrementa significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular. ¿Y cómo influye? Porque lo del corazón nos explicaste que se atrofia y todo esto. ¿Y con la parte cerebrovascular? Sí, el tener apnea implica un riesgo directo, un riesgo independiente para tener un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Por diferentes mecanismos. Por la hipoxemia, cada apnea genera una caída en la oxigenación. La hipoxemia por sí mismo es un factor de riesgo. Esta hipoxemia genera una disfunción endotelial, es decir, alteraciones a nivel de los vasos cerebrales que predisponen a la aterogénesis. Doctor. Endotelial es lo que recubre la porción interna de los vasos, de los vasos, las arterias. Estas arterias se van estrechando, se forman placas de ateromas, ¿verdad? Y eso predispone a trombos. Y esos trombos generan finalmente o embolias o accidentes cerebrovasculares. También existe una disregulación de la circulación sanguínea cerebral. Los picos de hipertensión de un paciente ya hipertenso también afecta esta circulación cerebral. Y por último, la actividad simpática aumentada también. La combinación de estos factores hacen de que sea muy riesgoso tener apnea, porque eso puede generar un accidente cerebrovascular, lo que se conoce normalmente como derrames cerebrales, ¿verdad? Y el hecho de que un paciente haya tenido un derrame cerebral, ¿verdad?, y que no se trate la apnea implica que pueda tener un segundo accidente cerebrovascular. Claro, por eso es muy importante. Es muy importante diagnosticar precozmente, primero para evitar el primer episodio, y si ya tuvo un episodio de ACV, evitar un segundo episodio tratando rápidamente la apnea. Doctor, te voy a preguntar algo, a lo mejor una total estupidez lo que voy a decir, quiero que me corrijas, pero muchas veces lastimosamente vemos que de repente una persona joven tuvo un accidente cerebrovascular. Yo decía, pero Dios mío, pues si es joven, no sé, hacía ejercicios, no estaba obeso, parecía sano. Y tuvo un accidente cerebrovascular. Eso puede ser tal vez que esa persona joven que hacía ejercicio, que todo, que parecía muy sano, tenía apnea de sueño y eso provocó. Es una posibilidad diagnóstica, es una posibilidad, aunque en personas muy jóvenes siempre están las malformaciones vasculares congénitas, los aneurismas, las roturas de aneurismas que dan unos derrames cerebrales hemorrágicos conocidos, ¿verdad? Pero estamos viendo apnea del sueño en pacientes cada vez más jóvenes, con peso normal incluso, ¿verdad? Porque la apnea hay que entenderla muy bien, es una causa genética en cuanto a una predisposición anatómica y fisiológica orofaringea al colapso durante el sueño, ¿sí? Entonces, personas con pesos normales que roncan y que se levanten cansados al día siguiente y con trastornos cognitivos son de alto riesgo para tener apnea del sueño. Y esa persona, si no se trata de la apnea, puede hacer un ACV, un derrame cerebral en algún momento. Claro.
O sea, la apnea por apnea sola no hace daño o se puede morir por no respirar en algún momento también. La apnea, cuando hablemos de arritmias, vamos a ver que por sí mismo puede gatillar arritmias que pueden ser fatales, muerte súbita durante el sueño, o pueden desencadenar infartos agudos de miocardio durante el sueño, que pueden ser fatales. Yeah. Sí. Pero a lo que iba es, la apnea lo que hace es dañar diferentes órganos, sí, que eso es lo que produce los accidentes cerebrovasculares, del corazón y todo eso. Así ¿verdad? mismo, como estuvimos explicando, hipertensión, ahora accidentes cerebrovasculares, toda la fisiopatología, el mecanismo del por qué se producen estos eventos. Ya, perfecto. Bueno, perfecto, porque estamos entendiendo. Lo importante es ahora todo el mundo a escucharle al que está al lado, a ver si ronca, a ver si cómo es el tema de la respiración. Es importante porque con solo observar se puede salvar una vida, porque te das cuenta y le avisas y se van al médico, ¿verdad? La apnea del sueño, afortunadamente, es muy fácil de sospechar, Vivi, ¿eh? La pareja, la señora que le observa al marido que ronca y que hace pausas respiratorias, y ese señor que se levanta cansado, que no rinde en el trabajo, que tiene somnolencia durante el día, el diagnóstico es altamente probable en esa persona. Eso es muy fácil. Con 3 preguntas tenemos una alta sospecha clínica de apnea, que luego debe confirmarse lógicamente a través de un estudio. ¿Y qué preguntas le haces a la persona para saber? Es decir, existe una escala de somnolencia que se llama escala de somnolencia de Edward, donde hacemos unas preguntas específicas sobre su somnolencia diurna, si tiene fatiga matutina, trastornos cognitivos, la memoria, concentración, aprendizaje, si está irritable o no el paciente. Esos son datos así muy significativos. Los síntomas nocturnos, si tiene sudoración nocturna, si amanece con la boca reseca por las mañanas, son todos datos orientativos. Pero lo más importante de todo es lo que presencia la pareja. Es una apnea observada por una tercera persona. Claro. Si la señora o la pareja le observa de que ese paciente dejó de respirar varios segundos y luego retoma su respiración y el ronquido, está el diagnóstico clínico, está el diagnóstico clínico de apnea del sueño, que luego debemos confirmarlo con números, con un estudio. Y si yo sigo pensando en la gente que vive sola. Y si la persona vive sola, ¿no hay algún aparatito que se le pone así para ver si respira bien o no, algo? Claro, pero el punto de partida debe nacer del paciente. Si él tiene una molestia, si está cansado o tiene dolor de cabeza por las mañanas, olvida las cosas, ¿verdad? Entonces él va a consultar. Y dentro del screening, dentro de lo que debemos siempre sospechar cuando un paciente acude por somnolencia diurna, es la apnea del sueño. Ahí sí puede surgir el diagnóstico, aunque la persona viva sola, se le hace un estudio de sueño, claro, una polisonografía, ¿verdad? Y se llega a confirmar esa sospecha de apnea del sueño. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita. Que parece tan inofensivo como, por ejemplo, roncar, puede tener consecuencias, porque la gente que ronca puede tener el síndrome de apnea de sueño, que es dejar de respirar unos segundos, y ahí comienza todo el lío. Ya vimos que tiene complicaciones cardiovasculares en todo, en lo que sea insuficiencia cardíaca, también hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, y sigue esto, no es que para ahí nomás. No queremos asustarte, pero queremos que tomes un poquito de conciencia de que si vos roncas o te despertás a la mañana y parece que no descansaste, por más que dormiste 7, 8 horas, que supuestamente ya da para descansar, te sentís cansado, somnoliento, te olvidás de las cosas y qué sé yo, entonces estás entrando justito en lo que estamos hablando nosotros. Es importante consultar con el médico. Y ahora seguimos, nosotros estamos con el doctor Luis Montaner, que es un experto en todo esto. Y vamos a ver ahora, doctor, otro material que habla de cuál es la relación de la apnea del sueño
con las arritmias cardíacas que usted ya nos estuvo indicando un poquito antes, pero tenemos un material. Vamos a ver, por favor. Correcto. La relación con las arritmias cardíacas. Las arritmias nocturnas ocurren en más del 50% de los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Un estudio demostró una prevalencia muy alta en pacientes portadores de marcapasos. Aproximadamente un 50% de los pacientes con fibrilación auricular que requieren cardioversión presentan síndrome de apnea obstructiva del sueño. Las arritmias ventriculares se han reportado en más del 66% de pacientes con este trastorno respiratorio del sueño. Bueno, arritmia ya nos va a comenzar desde el inicio, por favor, tipo clase de facultad. Sí, las arritmias son muy frecuentes en el paciente con apnea, lógicamente, sean arritmias ventriculares o supraventriculares, sean taquiarritmias, que son las rápidas, o bradiarritmias, que son las lentas, que pueden llegar incluso al paro sinusal. ¿Por qué? Porque las apneas, como hablamos en bloques previos, lógicamente generan hipoxemia, caída en la oxigenación, y se sabe que la hipoxemia o el oxígeno bajo en sangre es un detonante de arritmias. El tono simpático, que está muy aumentado por las catecolaminas, por las apneas, también desencadenan arritmias. El tono vagal, que se activa con las apneas, generan bradiarritmias, es decir, una frecuencia muy baja, que puede llegar a paro sinusal, es decir, a sístole, un paro cardíaco. Entonces, tanto las bradiarritmias como las taquiarritmias son muy frecuentes, y sobre todo si ya es un paciente con una patología cardíaca de base, que tenga apnea de sueño y que esa apnea no se trate, puede generar muerte súbita durante el sueño. ¿Por qué? Por una fibrilación ventricular durante el sueño o por una asistolia durante el sueño, ¿verdad? Que es un paro sinusal, un paro cardíaco, es un tipo de arritmia muy grave, que se ve en personas ya con un corazón enfermo, pero que tienen una apnea grave que no fue diagnosticada y no fue tratada. Claro. Bueno, y en esto de las arritmias, la arritmia, como el nombre ya dice, es con falta de ritmo, ¿verdad? Sí. El corazón, vos te pones a escuchar tu corazón y late a un mismo ritmo. Sí. De repente uno puede tener taquicardias, que es este ritmo más acelerado, ¿verdad? Sí. Y cuando es más lento es bradicardia. Bradicardia, así mismo. Las dos cosas son negativas. Las dos cosas son negativas en extremos. Sí. Muy lento o muy rápido pueden producir trastornos hemodinámicos severos. Sí. En lo que vimos en la placa, por ejemplo, este estudio europeo que habla de que un 59% de las personas portadoras de marcapasos fueron diagnosticadas posteriormente de apnea del sueño. ¿De qué nos habla eso, Vivi? Que si lográbamos estudiarle previamente a estos pacientes con problemas del ritmo cardíaco y se diagnosticaba de apnea del sueño y lo tratábamos, podríamos evitar la colocación de marcapasos en muchos de ellos. Por eso es muy importante, cuando existe una arritmia cardíaca, descartar apnea del sueño subyacente, y si hay apnea del sueño, tratar esa apnea para evitar que esa arritmia progrese y evitar llegar al marcapasos muchas veces. O sea, a lo mejor mucha gente podría no necesitar de un marcapasos si se hubiera diagnosticado la apnea del sueño. Así mismo. Me quedé colgada con el tema de las arritmias. ¿Cómo es cuando parece que se siente que el corazón va a salir, pero no es ni muy rápido ni muy lento? Sí. Existen algunos latidos extras, le llamamos extrasístoles. Pueden ser extrasístoles supraventriculares o extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares son más peligrosas porque esas extrasístoles, que son latidos extras, pueden convertirse en taquicardias ventriculares, y estas taquicardias ventriculares, si no se controlan, pueden convertirse en fibrilación ventricular que le precede a un paro cardíaco. Entonces, las extrasístoles ventriculares son como avisos de que algo está ocurriendo en nuestro aparato cardiovascular, algo grave, ¿verdad? Que está ocurriendo, sobre todo si son frecuentes durante el sueño y tienen diferentes morfologías. Eso nos hablan de que hay varios focos ectópicos que están disparando una actividad eléctrica normal en ese ventrículo. Eso es una llamada de atención, ¿verdad? Y hay que investigar apnea, porque la apnea del sueño es un desencadenante frecuente, muy frecuente, de extrasístoles ventriculares, sobre todo en aquellos pacientes con apneas graves, con caídas en la oxigenación muy severas. La frecuencia de extrasístoles ventriculares es altísima, casi el 70%. O sea, si uno siente o taquicardia, o que el corazón de repente se le acelera, o va más despacito, o como que pum, quiere salir de ahí con mucha fuerza, eso no es normal.
Eso no es normal. A no ser que hayas corrido una carrera y ahí tener el corazón que te sale por todos lados, ¿verdad? Lógico. Estamos hablando en situación de reposo, un paciente tranquilo que sienta un latido extra o palpitaciones en reposo, o bien que sienta mareo, se toma el pulso y se encuentra el pulso muy, muy bajo, menos de 60. Eso es una llamada de atención, obliga a la consulta con el cardiólogo y eventualmente investigar causas de esa arritmia. Y dentro de las causas muy frecuentes es la apnea del sueño, que tenemos que investigar y tratarla rápidamente. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, por favor, vamos a ver. Relación con la cardiopatía isquémica. La prevalencia de síndrome de apnea obstructiva del sueño en pacientes con enfermedad coronaria demostró ser más de 2 veces superior que en pacientes sin enfermedad coronaria. Se observaron claros aumentos de mortalidad y frecuencia de infarto agudo de miocardio en aquellos que padecían el síndrome. Más del 50% de las muertes súbitas de origen cardíaco en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño ocurren durante el sueño. Ha sido implicado en la aparición de angina de pecho nocturna. Sí. Aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria, o sea, la frecuencia de apnea es el doble que en población general. Y esto se entiende claramente porque la apnea, como vimos en bloques previos, es una situación de máximo estrés cardiovascular con liberación de catecolaminas, con caídas en la oxigenación, y todo esto genera cambios en el endotelio vascular, en la porción interna de los vasos, y los vasos coronarios, son arterias coronarias, que se van dañando con las apneas, ¿sí? Y estos daños coronarios generan obstrucciones a nivel de la circulación coronaria, y finalmente esto genera angina de pecho y o infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, es muy importante en todo paciente con una cardiopatía isquémica, una enfermedad coronaria conocida, investigar apnea del sueño y tratar rápidamente, porque hay estudios que hablan claramente de una diferencia de mortalidad en pacientes con cardiopatía isquémica sin apnea versus pacientes con cardiopatía isquémica con apnea del sueño no tratada. Es muy importante corregir rápidamente la apnea. ¿Por qué? Porque un paciente con una enfermedad coronaria ya es un paciente con un trastorno en la irrigación del corazón. Si ese paciente tiene una apnea, tiene caídas repetitivas en la oxigenación nocturna con liberación de catecolaminas, esto eleva la presión, es un sobreesfuerzo para ese corazón ya enfermo y eso predispone a la muerte súbita durante el sueño, es decir, un infarto agudo de miocardio durante el sueño, es decir, muerte súbita durante el sueño. Por eso es fundamental en todo paciente con cardiopatía isquémica investigar. Dijimos que es muy fácil investigar apnea del sueño. Con 3 preguntas podemos orientar el diagnóstico y luego confirmarlo a través de un estudio y empezar lo antes posible un tratamiento que va a prevenir complicaciones muy serias. Doctor, ¿cómo se trata la apnea del sueño? La apnea del sueño se trata con un dispositivo, un pequeño aparato llamado CPAP, que le va enviando aire ambiente a presión a través de una mascarilla. Eso se usa solamente durante el sueño. Y ¿qué hace el aire a presión? Forma un túnel o manguito neumático por dentro de la garganta que impide los ronquidos e impide las apneas. Es decir, mantiene abierta la garganta por dentro toda la noche y con eso se evitan todos los eventos respiratorios con todas las consecuencias que estuvimos hablando, tanto en calidad de vida como en complicaciones cardiovasculares. O sea, la persona duerme con una mascarilla. Con una mascarilla que puede ser, hay distintos modelos, puede ser una cánula nasal, puede ser una mascarilla nasal, una mascarilla buconasal que cubra nariz y boca. Eso depende de cada caso, de cada paciente, ¿verdad? Y eso el paciente lo utiliza solamente por las noches para dormir. Todas las noches. Eso evita la apnea de sueño. Eso evita los ronquidos y las apneas. Pero no es que se cura. El paciente debe utilizar ese dispositivo siempre. Claro, se saca ese dispositivo y vuelve a roncar y vuelve a tener apnea. Por supuesto, porque el problema es un problema mecánico. Si el paciente, ¿no se puede operar nada? Existen apneas leves que sí son pasibles de cirugía. Existen las apneas leves, pueden ser operadas, la técnica se llama uvulopalatoffaringoplastia, y también las apneas leves pueden ser pasibles del uso de dispositivos orales que colocan los odontólogos que podrían corregir eventos leves. Sí. Ahora, cuando hablamos de apneas moderadas o apneas graves, el tratamiento es con CPAP, que es el uso de este dispositivo a través de una mascarilla. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, a la vuelta vamos a estar con las preguntas del público.
continuamos. Esta es la parte final, pero tenemos todavía unos minutitos para que el doctor Luis Montaner, neumólogo especializado en trastornos respiratorios del sueño, especializado en el Hospital Ramón y Cajal de España y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México, pueda responder a las consultas que ustedes están haciendo a través de redes sociales. Entonces vamos con esta primera consulta, por favor. Nidia de Asunción dice, ¿el síndrome de apnea obstructiva del sueño se presenta solo en adultos? No, podemos ver apnea obstructiva del sueño en niños, es muy frecuente en edades preescolares, en chiquitos de 2 a 7 años, por hipertrofia de amígdalas y adenoides. Estos chiquitos son roncadores, se levantan muy irritables por la mañana, tienen bajo rendimiento escolar, ¿verdad? Y fundamentalmente la diferencia con la apnea del sueño es que el tratamiento es quirúrgico. En los chiquitos la cirugía es curativa, ¿sí? Se debe resecar o quitar las adenoides y las amígdalas y este chico se cura. Y es muy importante diagnosticar y tratar esa apnea en el niño porque puede tener implicancias en su desarrollo cognitivo, pueden hacer hipertensión arterial en niños, pueden hacer una insuficiencia renal en niños por la hipertensión. Es una serie de cambios que hay que evitarlo rápidamente haciendo un diagnóstico y el tratamiento adecuado. O sea, en los niños se soluciona más rápido, ¿verdad? En los niños, si hacemos un diagnóstico precoz, el tratamiento es quirúrgico y es curativo. Es la cirugía y el niño... Ahora bien, existen chiquitos con obesidades mórbidas en los cuales sí la cirugía no es suficiente y deben utilizar el dispositivo de CPAP. También. Y luego hay otro tipo de apneas ya más complejas en pediatría, como las anomalías craneofaciales por enfermedades congénitas. Son enfermedades más raras, pero que requieren de un manejo multidisciplinario y uno de los manejos es justamente el uso de CPAP, que es el dispositivo de presión positiva. Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta. Vamos a ver, por favor. Carlos de Areguá dice, ¿en qué casos de síndrome de apnea obstructiva del sueño se recomienda el uso de mascarillas o el tratamiento quirúrgico? Las apneas leves, aquellos pacientes adultos que tienen apnea obstructiva del sueño, entre 5 a 14 apneas por hora, que son apneas leves, podrían ser pasibles de un tratamiento quirúrgico, es decir, la ulopalatofaringoplastia, la resección de la campanilla, del paladar blando, los pilares amigdalinos, agrandar la vía aérea superior y podría tener un resultado exitoso. La otra opción es el uso de dispositivos orales, son unos dispositivos de avance mandibular que colocan los ortodoncistas o los odontólogos y esto podría mejorar notablemente estas apneas leves. También está la opción del CPAP, que es el uso de la mascarilla con presión positiva durante el sueño. Ahora bien, en todos aquellos pacientes que tengan una apnea moderada, entre 15 a 30, o apnea grave, más de 30 apneas por hora, hay indicación absoluta de CPAP, que es el uso de la mascarilla durante el sueño. Ahora bien, existen excepciones. Aquellos pacientes con apneas leves, ¿verdad?, que fueron sometidos a cirugía y que la cirugía no resultó exitosa, deben utilizar de todas formas el dispositivo de CPAP, o aquellos pacientes con apneas leves, pero con ya complicaciones cardiovasculares severas, como por ejemplo una enfermedad coronaria, una insuficiencia cardíaca, una hipertensión arterial de difícil control, deben utilizar CPAP necesariamente. Doctor, usted dijo que en una de las operaciones se le estirpa la campanilla. ¿Para qué sirve la campanilla, doctor? Tiene múltiples funciones, tanto en la deglución como en la fonación, en el tono de la voz y en la deglución. Es muy importante, En la deglución. Sí, claro. Jamás sentí que tocaba nada mi campanilla. Tanto el paladar blando como la úvula cumplen funciones importantes durante la deglución. Y cuando se le opera a estas personas y se le saca la campanilla, ¿qué pasa con la voz? Hay ligeros cambios en la voz y pueden haber ligeros trastornos deglutorios, que luego el cuerpo se va adaptando a eso. La campanilla sería tipo una cosita ahí para que no caiga la comida tan rápido, o algo así. Es como una pequeña válvula. Estoy inventando, una válvula. Es como una pequeña válvula. Muy bien, genial. Bueno,
Perfecto, ya aprendimos algo más. ¿Para qué sirve la campanilla? Bueno, yo por lo menos no sabía. Llegamos a la parte final del programa. Doctor Luis Montaner, ¿algo que decirle a nuestros televidentes que le parece interesante sobre este tema? Lo más importante yo creo que es el diagnóstico precoz de la apnea del sueño, considerando sus múltiples complicaciones. Es muy fácil de sospechar apnea del sueño. Una persona que ronca, que se levanta cansada, malhumorada al día siguiente, con trastornos en la memoria y que tiene mucho sueño durante el día, esa persona puede tener apnea del sueño y podemos cambiar su calidad de vida y podemos cambiar su pronóstico cardiovascular con una consulta precoz y un diagnóstico y tratamiento precoz. Perfecto, súper genial. Muchísimas gracias, doctor, por aclararnos todas las dudas. Es un placer, Vivi. Te esperamos en un próximo programa. Muy bien, encantado. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.